Muy buenas a todos y, bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros la asistencia a este evento, al webinar, y también, bueno, pues contaros, la idea en esta sesión es contaros un poco cómo hemos conseguido cambiar o transformar la manera en la que se hacían muchas cirugías de columna y también cómo hemos impactado en la salud de los pacientes gracias a la tecnología. Como indicaba Mariana, yo soy Alejandro Reyero, CTO y cofundador de Digital Anatomics. Digital Anatomics es un proyecto que surge, pues hace ya, realmente su origen es hace casi 10 años, fruto de la colaboración científica con diferentes cirujanos, entre ellos el doctor Mostaza en el Hospital Universitario de León, con los que comenzamos a desarrollar algunos modelos que se imprimían en 3D para planificar cirugías, sobre todo cirugías pues, a nivel de neurocirugía de base de cráneo y en este sentido. Ya la empresa se funda hace 4 años, somos una empresa del sector MedTech, del sector de la tecnología médica, y estamos enfocados principalmente en el desarrollo de software para automatizar tanto el diseño como la fabricación mediante impresión 3D de dispositivos médicos personalizados. Nuestro primer producto ya en mercado, el principal problema que resuelve, que os resultará bastante cercano, familiar, ya que afecta a millones de personas en todo el mundo, son las patologías de columna vertebral o los problemas de columna vertebral. Las personas que tienen esta patología, que puede venir pues, por motivos genéticos, por desgaste por la edad o por fracturas debido a, por ejemplo, accidentes, llega un momento de sus vidas que tienen que someterse a una cirugía en el que se le colocan una serie de implantes llamados tornillos transpediculares, como se puede ver en la imagen a la derecha, y se unen mediante el uso de unas barras de estabilización para corregir pues, esa deformidad o aliviarles del dolor. Lo realmente crítico es que, según publicaciones científicas, hasta el 20% de los pacientes que se someten hoy en día a este tipo de cirugías tienen que ser reintervenidos en un plazo de 2 años y muchas veces esto viene provocado por las altas tasas de malposicionamiento en los implantes, que también según publicaciones puede llegar hasta el 40% en algunos casos, ya que con la técnica tradicional, conocida como técnica de manos libres o por control fluoroscópico, depende mucho de la pericia del tacto y del tacto al final del cirujano, ya que no dispones de una visión 3D para saber en la zona en la que hay que colocar el implante. Y esto no solo tiene un gran impacto para la salud de los pacientes, sino también altos costes para los sistemas nacionales de salud, alcanzando solo en el mercado americano y la Unión Europea hasta 6,5 billones al año el coste de todas esas reintervenciones. ¿Qué ocurre? A nivel tecnológico, ¿existen alternativas o soluciones que mejoren la precisión en la colocación de estos implantes? Pues sí, hay soluciones como la robótica y la navegación. Sobre todo la navegación es una tecnología que existe desde hace muchos años, pero no termina de introducirse completamente en el mercado. Y esto, pues, es principalmente, aunque mejora la precisión, puede ser debido, pues, a que requiere de una gran inversión. En muchos centros, quizás, y sobre todo ya no hablemos de los robots, no pueden afrontar esta inversión y después, al final, incurren otras desventajas, como puede ser el aumento de la radiación, las largas curvas de aprendizaje, ya que también incrementa el tiempo quirúrgico porque hay que calibrar el sistema antes de cada cirugía. Entonces, bueno, pues hace unos años, el doctor Mostaza, que había utilizado anteriormente también la tecnología de la navegación, nos comentó que conocía un sistema que es el más preciso probablemente en cirugía abierta, que son las plantillas o guías quirúrgicas impresas en 3D. Pero claro, las posibilidades que había requerían tiempos de entrega de hasta 30 días, lo que no es viable para el mayor número de cirugías que requieren de una planificación. Solo se podría aplicar pues, en cirugías que se planifiquen con mucho tiempo y nos pusimos a desarrollar lo que es nuestro primer producto, con el que hemos conseguido solucionar el problema de la falta de precisión en la colocación de implantes. A nivel general, ya estamos en el mercado español y son plantillas quirúrgicas fabricadas en impresión 3D en resina biocompatible, como se ve en la imagen de la derecha, que encajan perfectamente en cada vértebra del paciente. Pero lo realmente innovador no es el producto en sí, sino toda la plataforma también de software que hemos desarrollado para conseguir tiempos de entrega de 2 a 3 días. Aquí podéis ver el producto en quirófano, tanto la columna del paciente como el set de plantillas o guías quirúrgicas. Y para entrar un poco más en detalle cómo funciona el proceso que hemos desarrollado, pues el input es el escáner médico, el TAC,
que se conoce comúnmente. Con eso y una prescripción del cirujano que nos indique qué vértebras va a intervenir, se sube a nuestra plataforma online en la nube y el primer paso es disponemos de redes neuronales, aplicamos la inteligencia artificial, algo que también hemos desarrollado en colaboración con consultoría de la Universidad Carlos III, ya que tienen un grupo de investigación referente a nivel global en esto, y generamos tanto la columna del paciente en 3 dimensiones y predecimos la dirección más idónea de los implantes. Esto se sube a una plataforma online en la nube, donde el médico puede revisar la propuesta, hacer modificaciones y aprobarla comparándolo con las imágenes del TAC. Disponemos de nuestro propio software propietario para el diseño, en la que un técnico genera las plantillas automáticamente. Y la ventaja de todo esto es que antes llevaba horas a un ingeniero en colaboración junto al cirujano y ahora hemos conseguido, pues con la parte de planificación, reducirlo a minutos y la parte de diseño. Y por último, preparar el programa de fabricación en unas horas está listo para ser impreso. Actualmente contamos con nuestro propio laboratorio, pero la idea para hacer escalable el producto es fabricarlo en laboratorios dentales en los diferentes países en los que vayamos poniendo a disposición nuestra tecnología. A nivel de validación clínica, pues sobre todo hemos hecho, pues el doctor Mostaza es una de las personas con más experiencia con este producto, ya que ha hecho más de 200 cirugías. Desde el principio hemos colaborado con él para el desarrollo de todo el producto y llevamos más de 3.500 implantes colocados con éxito. Estamos actualmente en España trabajando con más de 35 hospitales. Ayer hicimos la primera cirugía en Reino Unido, en Birmingham. Y bueno, contamos pues con soluciones para todas las zonas de la columna y también una patente para cirugías de revisión que permitan al cirujano arreglar o corregir la posición de tornillos que hayan quedado mal posicionados anteriormente. Luego seguro que el doctor Mostaza nos puede explicar esto más en detalle. Apoyándonos en bibliografía, también es la solución que más ventajas ofrece, ya que solo la reducción de tiempos justifica casi el coste recurrente del producto. A nivel de precisión es la más precisa porque se enfoca en cada vértebra, como decíamos, no tiene una referencia en un grupo de vértebras como puede ser con otras soluciones y reduce muchísimo la radiación tanto para el médico como para el paciente, que tiene que comprobar con rayo constantemente la colocación del implante. Hablando de esta, bueno, aquí me gustaría exponeros un poco las tendencias que hay en el mercado de columna, siempre en el segmento de la fusión espinal, que es para lo que se utiliza el producto, y se puede observar como la impresión 3D, la cirugía mínimamente invasiva y la personalización son algunas de las tendencias, pues debido principalmente a la impresión 3D que permite ofrecer nuevos materiales y trabajar las piezas de forma diferente, por ejemplo, con la porosidad, el tema de la cirugía mínimamente invasiva para no practicar incisiones tan grandes y por último la personalización, que es sobre todo donde nos enfocamos nosotros, poder adaptar las tecnologías específicamente a cada paciente. Entonces, ¿cuál es la visión a medio o largo plazo de Digital Anatomics? Tras haber introducido el primer producto que son las guías en el mercado, nos gustaría lanzar nuestro siguiente producto a mediados del año que viene, que va a permitir también predecir la mejor curvatura de las barras que unen los tornillos, algo que ya estamos desarrollando y de cara pues, al 2028 disponer de una plataforma completa en la que podamos cubrir todo el ciclo de vida y ser referentes a nivel global en cirugía personalizada de columna, desde que llega el paciente a la consulta, el tratamiento quirúrgico y también el seguimiento. Para terminar, por último, pues eso, me gustaría explicaros algunas de las líneas de trabajo que tenemos para llegar a conseguir este objetivo. Por un lado, como decía, contamos con redes neuronales para obtener rápidamente el 3D, por ejemplo, identificar los pedículos, la zona donde se colocan los tornillos y así asignar el implante más óptimo, poder hacer una planificación quirúrgica más precisa y rápida y sobre todo reducir mucho los tiempos y los costes, que eran la mano de obra de ingeniería que tienen este tipo de productos. Luego tenemos también una red neuronal para predecir pues, la mejor dirección de los implantes y tenemos dos líneas de trabajo, una que es la de obtener a partir únicamente de radiografías, sin necesidad del TAC, un modelo 3D de la columna. Creemos que lo vamos a poder lograr con bastante precisión, del 80-90%. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, de forma intraoperatoria, poder ver realmente en 3D si ha quedado bien los implantes o la anatomía, en qué zona estás, que ahora es difícil solo con la radiografía. Podríamos aplicarlo al diseño de corsés personalizados en los que no está justificado el uso de la radiación del TAC y poder mejorar y acelerar mucho el diagnóstico con una de las pruebas más comunes. Después también una línea de trabajo para reducir completamente la radiación sería
poder generar tags sintéticos a partir de resonancia, que es otra de las líneas muy interesantes. Y todo siempre integrado en plataformas online intuitivas para el uso y la aprobación por parte de los cirujanos. Otra de los grandes campos de trabajo es la automatización en el diseño, donde también hay que reducir tiempos y costes. Y nos gustaría, en combinación, para sacar ese producto del que hablábamos de barras personalizadas, poder incluir parámetros fisiológicos, que es algo que hasta ahora nunca se ha hecho. Todas las predicciones de barras precurvadas se hacen únicamente con datos geométricos o aproximaciones a partir de la imagen radiológica. Para ello estamos haciendo estudios de elementos finitos, estamos colaborando con el departamento de la Universidad Carlos III de mecánica con simulaciones sobre fantomas, y también pues en León, tanto con el doctor Mostazas a nivel clínico en el Hospital San Juan de Dios y con la Universidad de León haciendo todos los ensayos clínicos y diferentes publicaciones. Y ya por último, pues eso, también trabajar una vez que se ha operado el seguimiento del paciente, disponemos de nuestro propio algoritmo automático para medir la precisión y ver cómo han quedado las cirugías, y eso lo estamos haciendo en diferentes centros, sobre todo de nuevo en el San Juan de Dios y en el Hospital Universitario de León y el Hospital Veterinario Universitario de León, y la precisión que estamos obteniendo es por debajo de los 2 milímetros sobre paciente real, cubriendo todo el abanico desde la predicción de los tornillos que queremos colocar y los tornillos una vez colocado, algo que está muy por encima de cualquier otra tecnología actualmente en el mercado, los datos que estamos obteniendo y que esperamos publicar muy pronto en revistas de impacto. Y nada, ya para terminar y dar paso un poco y que el doctor Mostaza realmente nos pueda mostrar el impacto que está teniendo en los pacientes y la aplicación real del producto, deciros que, bueno, que estamos actualmente en una ronda de inversión en la plataforma especializada en biotech de Capital Cell, en la que a todos los que les guste el proyecto les animo pues a participar si lo desean y poder acompañarnos en seguir trabajando en el presente y poder construir el futuro de lo que será la tecnología de cirugía de columna personalizada. Como ha dicho Alejandro, nuestro caminar comenzó hace ya unos años en el que yo dije, ¿por qué no podemos hacer algo que sea útil, que sea económico y que sea incluso más preciso que las nuevas tecnologías que se disponen dentro de la robótica y la navegación? Como ya se ha explicado antes, pues bueno, los tornillos, los médicos, los neurocirujanos, los traumatólogos, los cirujanos de raquis en general, que nos dedicamos a operar esa cosa que se llama columna y que al final acabamos enderezándola a través de unos tornillos, pues a veces los tornillos no van como tienen que ir. Indudablemente para poner tornillos hay que tener una grandísima experiencia. Pero a pesar de todo, la experiencia, que es la madre de la ciencia, a veces los tornillos se van por donde no tienen que ir. Y nos encontramos que al hacer un control radiológico, pues vemos, Dios mío, si esto se nos ha ido por otro sitio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues indudablemente modificarlo, cambiarlo. Muchos tornillos que no están bien colocados no producen alteraciones neurológicas ni ningún tipo de clínica, pero otros sí. Bueno, indudablemente, fijaros que la naturaleza de la columna pues es muy peculiar. Esta cosita amarilla que se ve aquí no deja de ser la médula, esas son las raíces nerviosas, los tornillos tienen que ir puestos. E indudablemente en el quirófano disponemos de un aparato de rayos, pero que este aparato de rayos nos puede dar una idea de por dónde van los tornillos, pero no con absoluta seguridad. Y luego hay otra cosa, las limitaciones humanas, el pulso. Cuando haces una cirugía larga, una cirugía de 6 horas, 7 horas, en las que vas a poner 20, 20 y tantos, 30 tornillos, pues no deja haber una fatiga, aunque pensemos que somos supermanes. Indudablemente, los avances recientes, como ha dicho Alejandro, pues están dirigidos a la navegación, a la robótica, pero no es la panacea. Primero, por lo caro que es. Segundo, porque necesita un entrenamiento. Yo hice 50 casos con el navegador y os puedo decir que la mitad de ellos tuve que suspenderlos porque pues a veces daba errores de planificación, de que si movías demasiado, que si la estrella. Y entonces fue cuando ya nos dedicamos a hacer este proyecto. Entonces, lo que os ha dicho Alejandro, pues partimos de un escáner, diseño, este es un biomodelo impreso, esta es la cirugía y
Esta es la forma de actuar. Pero bueno, eso lo ha explicado Alejandro, lo ha hecho mucho mejor que yo. Fijaros, esta es una diapositiva que cuando yo lo presenté esto ya hace un par de meses, llevábamos 185 casos. Ahora ya llevamos prácticamente 200. Lo hemos empleado en pacientes con estenosis de canal cervical, con escoliosis, estenosis múltiples, las que más hay, espondilolistesis de alto grado, estenosis con espondilolistesis de grado normal y sobre todo también en osteolisis, cuando un tornillo en los pacientes con osteoporosis se afloja. Y eso, por muchos que hagas, por mucho tratamiento que pongas, cuando la columna no soporta, pues no hay forma de resolverlo. Fijaros que aquí hay una comparación entre el navegador y el biomodelo 3D. El tiempo de inserción de los tornillos en el navegador son 360-480. Ojo, esos son datos míos, no son datos cogidos. Yo hice 50 pacientes. Sin embargo, con las guías son 180 aproximadamente, 320. Bueno, cuanto más experiencia tienes, pues por ejemplo, ayer puedo deciros que puse 14 tornillos y lo hice en 1 hora y cuarto. Con un navegador eso pensado, igualmente. Niveles intervenidos, pues cervical, torácico, o sea, desde C3 hasta S1 e ilíacos hemos puesto tornillos. Esta es la casuística de los pacientes que hemos intervenido. Os presento una serie de casos clínicos. Esta es una mujer de 61 años con una cifoscoliosis severa, como podéis ver ahí, que la habían intervenido hacía unos años en una mutua de accidentes laborales porque había tenido una fractura vertebral. Indudablemente la paciente ya tenía la hipercifosis y la desviación escoliótica. Entonces, era una paciente que era fumadora empedernida, con una restricción torácica severa, muy severa, con lo cual nos plantamos a hacer la cirugía, quitando el sistema de instrumentación, y hacerla en 2 tiempos, porque los anestesistas nos dijeron que, ojo, que había problemas respiratorios. Bueno, aquí tenemos, esa fue la primera cirugía que hicimos. Esta cirugía primera la hicimos con el navegador que tenemos en San Juan de Dios. Tuvimos problemas porque se cambiaba la estrella. Bueno, yo no, acabé un poco enfadado conmigo mismo. Entonces, la segunda cirugía, pues aquí se ve, esta es la planificación, te dice entonces, hicimos esto, y aquí colocamos unos tornillos para hacer un empalme de la primera cirugía con la segunda cirugía. Este es un pequeño vídeo en el que, bueno, pues se ve más o menos cómo lo estamos haciendo, y fijaros cómo colocamos la guía 3D. Estas son de las guías primitivas que hicimos. Las guías que hacemos ahora son totalmente distintas, se manejan muchísimo mejor y son muchas más fáciles de usar. Este es el biomodelo de la paciente y hago hincapié en que lo importante, realmente muy importante, es la guía. Pero ojo, no nos olvidemos del biomodelo. El tener un biomodelo en 3D antes de la cirugía y durante la cirugía, porque ahí lo ves que lo estamos empleando en la cirugía, está estéril, nos sirve para ver exactamente y comprender cuál es la patología exacta que tiene el paciente y lo que tenemos que hacer. O sea, no pensemos que solamente es la guía. El biomodelo es fundamental a la hora de planificar. Al final, así quedó la columna de la paciente y así quedó. No pudimos corregir más la hipercifosis por las peculiaridades que tenía la paciente. Este es otro paciente, también operado en San Juan de Dios, de 52 años, con una lumbalgia invalidante, una escoliosis desde la adolescencia, que tenía una claudicación de la marcha muy importante, tenía una malísima calidad de vida, una persona que había sido deportista, en total que, bueno, decidimos hacer la intervención quirúrgica. Esta era la teleradiología, esta es la resonancia magnética, con unas estenosis de canal importante. Ojo, en las escoliosis ya del adulto, el problema no solamente es la escoliosis, sino a veces las estenosis de canal que tienen los problemas de tipo neurológico. La escoliosis de los niños es fácil de hacer realmente, porque no existen estos problemas. Bueno, pues esta es la teleradiología y esta es la cirugía. Este es en el acto quirúrgico, esta es su columna, su modelo 3D, con las guías, y esto es un momento de la cirugía, como hicimos la cirugía, y ahí, pues, la colocación ya de las barras y con un crosslink para evitar que haya mecanismos de cizallamiento. Este es otro paciente, también, siempre la guía y el biomodelo está estéril, están marcados, y ahí veis cómo estamos poniendo más o menos las guías. ¿Veis? Ahí la guía con la inserción, con unas
agujas de Kirchner para marcar dónde hay que poner los tornillos. Al principio dábamos más disparos de rayos, pero ahora realmente en una cirugía como ayer de 14 tornillos dimos solamente 8 disparos, porque tenemos ya tan estandarizado y tan calculado que hacemos un disparo al principio, vemos dónde estamos, coincidimos y vamos poniendo guía en vértebra sí, guía en vértebra no, de tal forma que en 8 vértebras pues lo hacemos prácticamente en dos tiempos, primero 4 y luego ponemos otras 4. Con lo cual el ahorro en radiaciones para el paciente es fundamental, pero no solamente en radiaciones, en tiempo quirúrgico y por supuesto en sangrados, porque fijaros que estas cirugías tienen su miga, aunque se ve muy bien aquí que no hay nada de sangre, pero quieras que no, va sangrando. Yo afortunadamente en este tipo de patología casi nunca hemos puesto sangre en los pacientes en el acto quirúrgico. Sí lo ponemos después porque dejamos un drenaje y claro, sangre que se pierde, sangre que tienes que reponer. Este es este caso, este paciente intervenido con tornillos transiliacos. A mí me gustan mucho los tornillos transiliacos porque sujetan bastante bien. A este paciente le pusimos también un dispositivo intersomático para conseguir una mejor curvatura, una mejor lordosis. Aquí lo veis cómo está. Y este es el biomodelo, vamos, el escáner en 3 dimensiones. Indudablemente, donde mejor, o mejor dicho, donde más nos ayuda el sistema de las guías y el biomodelos es en la patología compleja. Un paciente para poner 4 tornillos, 6 tornillos, pues si el cirujano tiene una grandísima experiencia, pues bien. Pero claro, en cirugía compleja, las escoliosis, las espondilolistesis, esto indudablemente es de gran ayuda. Pero fijaros, algo muy importante, la malposición del tornillo. El cirujano que diga que no ha tenido un tornillo mal puesto en su vida, una de dos, o miente, pues no ha puesto tornillos. Yo os puedo decir que he tenido bastantes tornillos mal puestos. Y ojo, llevo muchos años y he puesto miles de tornillos. Bueno, pues entonces, en la malposición de tornillos, fijaos en este caso, un paciente que estaba operado en mi servicio de la Seguridad Social, le había operado a un compañero, pues había malposiciones en el E3A6, había un tornillo mal colocado, otro tornillo mal colocado. Entonces se hizo, fue cuando empezamos a planificar y la verdad es que Alejandro, su hermano es un auténtico crack, pues dijimos qué es lo que había que hacer para colocar tornillos, aprovechando los tornillos que estaban bien puestos, porque poner tornillos en un paciente que está intervenido, la anatomía ha cambiado por completo y es realmente muy difícil. Y los cirujanos que hayan reintervenido pacientes, las pasamos a veces canutas. Entonces, bueno, pues aquí vimos por dónde estaba el tornillo, por dónde planificamos que tenía que ir y este otro caso de un chico de 30 años que tuvo un accidente de tráfico en el mes de agosto precisamente y se operó de urgencia, de madrugada, estaba parapléjico y se pusieron los tornillos transpediculares, pero fijaros, en un control pues aparecía que este tornillo a nivel de T12 estaba invadiendo el canal vertebral. Hubo que reintervenirle, esta es la reintervención, este es el biomodelo en el cual se ven los tornillos, las barras que estaban anteriormente, ahí esa es mi mano, para intentar poner, ¿veis? Vamos aproximando, ahí se ven perfectamente las barras y hacemos un biomodelo y las guías aprovechando las barras y los tornillos que están bien posicionados, para lo cual no tenemos que fijarnos prácticamente en los cuerpos vertebrales ni desperiostizar, porque la guía va perfectamente, milimétricamente adaptada para... Ahí se ve perfectamente cómo la guía se apoya en las barras y ahí, una vez puestos ya los tornillos de nuevo. Columna cervical. La columna cervical, poner tornillos posteriores transpediculares no es nada fácil, nada sencillo, porque estamos teniendo pedículos de 3,5 milímetros de diámetro y estamos poniendo tornillos de 3,5 y a veces de 4. Con lo cual, el tema es complicado. Yo en mi vida hice un par de casos, la verdad, cuando no había guías, no había navegador y las pasé muy, muy, muy mal. Entonces, un paciente de 82 años que tenía esta severísima estenosis de canal, por delante no lográbamos nada operándole, aunque hiciéramos corpectomías, y entonces tuvimos que ir por detrás. Fijaros qué compresión tiene ahí, qué compresión tan brutal. Este es el escáner.
Entonces, esta es la planificación en el quirófano, este es el biomodelo 3D, este es el biomodelo, y aquí van puestos teóricamente por donde deberían ir los tornillos. Esto se planifica, yo siempre en todos los casos hago videoconferencia con Alejandro y aparte de discutir los casos anteriores, pues lo planificamos. Esta es la mesa de quirófano y ahí tenemos los tornillos perfectamente puestos. Yo a todos los pacientes les hago por norma un escáner de control y luego pues con tratamiento tridimensional. Hicimos una laminectomía amplia, amplísima, aquí la podéis ver. Las laminectomías tienen que ser amplias, si no, no sirven para nada. Y los tornillos transpediculares, que aquí veis, son 3 y 2, 5 por 2, 10 tornillos. Aquí fijaros el tamaño que hay de pedículo entre la arteria vertebral el cordón, y el canal medular. Fijaros qué descompresión, qué descompresión. Esto, hacerlo con técnicas de manos libres, harto difícil, que todo vaya bien. Y con los navegadores, ojo, y con los robots también, porque los robots y los navegadores tienen un sesgo de los datos que recogen y lo que aplican. Aquí sesgo no hay, porque la guía encaja perfectamente en los cuerpos vertebrales. Aquí es un momento quirúrgico, fijaros que estamos aquí taladrando, pones la guía y con un taladro pues lo hacemos, fijaros, estamos inclinando para por donde van los tornillos. Entonces, fijaros, esta es la descompresión que hicimos, es el resultado final, la médula totalmente descomprimida. Y aquí veis las guías y las agujas de Kirchner que metemos, las metemos, hacemos los agujeros y luego decimos, venga, rayos X para ver. Y tenemos las 10 agujas de Kirchner colocadas y decimos, bueno, el aspecto lateral parece correcto. Podemos dar un disparo también en antero-posterior para estar más tranquilos, pero esto es más o menos lo que hacemos. Este es un control. Al año el paciente había mejorado notablemente la sintomatología, había mejorado notablemente, y aquí se ven el control radiológico, la descompresión, y el paciente había recuperado su déficit motor y su inestabilidad. La comparativa entre las soluciones tecnológicas modernas, los navegadores, los robots, pues fijaros que la inversión es superior, la radiación hay que hacer un escáner antes, hay que hacer un escáner después, un escáner incluso intraoperatorio, pero la calidad de la imagen del escáner pues no es la misma que en un escáner de 0,6 milímetros de espesor en cada corte. En mi experiencia con robots no la tengo, con navegador sí, hice 50 casos y con las guías pues llevo ya prácticamente 200. La precisión no tiene nada que ver. Os puedo decir que en 200 casos no ha habido que cambiar ni un solo tornillo. Y no miento. Un solo tornillo no ha sido necesario cambiar porque no había ninguno mal posicionado. Cuando llamo mal posicionado es que esté dentro o fuera del canal vertebral. Hay tornillos que pueden estar un poquito más arriba, un poquito más abajo de la planificación que hemos hecho, pero son escasos 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4 grados. Eso no es un tornillo mal posicionado, es un tornillo que por la planificación que hemos hecho nosotros, a la hora de ponerles, nada, pero tornillo mal posicionado y pacientes con déficits neurológicos no ha habido ninguno. Y como conclusiones, pues bueno, nuestra serie de inserción de tornillos pediculares, pues las ayudas son muy importantes. Seguimos una corrección quirúrgica en las deformidades muy importante. No hay prácticamente exposición radiológica. Valorado el tiempo de la precisión y la exposición a la radiación, recomendamos que se utilicen las guías 3D. Ojo, el que quiera usar un navegador que lo use, el que quiera usar un robot que lo use. Se gastará un montón de dinero. No va a tener más ventajas que esto. Y la verdad es que la mayor importancia, y eso lo hago yo mucho hincapié, es que antes de ir a la cirugía, la has planificado. Sabes cómo está, tienes un biomodelo 3D, cosa que con la navegación y la robótica, el escáner lo haces en ese momento o lo haces anterior, pero has hecho una planificación virtual. Todo lo que se vea en pantalla es virtual. Las guías
y el biomodelo es real. Y espero que os haya servido. Muchas gracias.